Del Evangelio según San Marcos. Jesús salió de allí y se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿De dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de tropiezo. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, fuera de curar a unos pocos enfermos, imponiéndoles las manos. Y él se asombraba de su falta de fe. Jesús recorría las poblaciones de los alrededores, enseñando a la gente. Hola amigos y amigas. Hace un rato vi una publicación en Instagram que decía: no paguen diezmo, enséñenle a Dios a pescar. No paguen diezmo, enséñenle a Dios a pescar. Aunque siempre sea necesario exponer con claridad el funcionamiento de las finanzas en la iglesia, no es el tema del Evangelio de hoy hablar acerca de la economía en las comunidades cristianas y el dinero en la iglesia. Pero lo que realmente me duele a veces es cuando se dice algo con espíritu de burla, con poca altura, sin tener en cuenta el respeto como base. De hecho, así pareciera sugerirse en los comentarios de esto que he encontrado. Se puede no creer en Dios, la fe no se impone a nadie, y aunque el modo de presentarse las religiones a lo largo de la historia hayan sido para muchas personas la principal causa del ateísmo, no podemos desconocer el papel humanitario que juega el cristianismo en tantos huecos desconocidos del mundo. El Evangelio de hoy nos va a presentar las dificultades que Jesús tiene con los suyos. Sin embargo, no se desanima. Jesús no ha venido a contentar a un grupo de gente que luego serían sus seguidores. Vino para hacer la voluntad del Padre. Y en la primera carta a Timoteo se dice cuál es la voluntad del Padre. Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. El domingo pasado encontramos la fe, encontramos la respuesta de fe de parte de aquella mujer que tenía pérdida de sangre, la fe también de Jairo, que va a buscar a Jesús para que le cure a su hija. Contrariamente, en el Evangelio de hoy esto falta. Jesús se sorprende por la falta de fe. Le ocurrió a Jeremías el profeta, amenazado también por los compatriotas. Le dijeron: no profetices en nombre del Señor si no quieres morir en nuestras manos. La persecución es parte del desarrollo de muchos líderes religiosos. Le pasó a Mahoma cuando en la Meca quiso sacar a sus conciudadanos de la indiferencia religiosa, del apego a las cosas de esta tierra y de la injusticia social. Por lo tanto, también esto le ha sucedido a líderes religiosos de otras confesiones. ¿Los profetas quiénes son? Los profetas son aquellos que en la Biblia no son los que adivinan el futuro, son los que realmente inquietan las conciencias, molestan, a veces sugieren opciones comprometidas y por eso muchas veces son rechazados.
no deben, sin embargo, desanimarse. Te escuchen o no te escuchen, le dice Dios al profeta Ezequiel, te escuchen o no te escuchen, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. El acontecimiento que hoy se nos relata debe haber ocurrido un año más tarde del inicio del ministerio público de la vida de Jesús. Jesús va a Nazaret, va a su pueblo. Los habitantes de Nazaret se quedan estupefactos ante los milagros realizados por Jesús, pero siguen escandalizados. Ciertamente, Jesús debe haber dicho o hecho algo particularmente provocador. La enseñanza de Jesús no es como la enseñanza de los escribas que repiten las cosas que ya se dijeron. Es la propuesta de una nueva relación con Dios que no está basada ya sobre la observación obediente de su ley, sino sobre la acogida de su amor. Nazaret es un pueblito de la montaña, un pueblo con mentalidad conservadora. Jesús cuestiona lo que para el pueblo de Israel son los pilares. Por ejemplo, la Torá, el sábado, el templo. Jesús en Cafarnaún se vio envuelto, sí, en dramáticos conflictos, pero con las autoridades políticas y religiosas. Sin embargo, aquí en su propio pueblo son los campesinos de su aldea, del lugar donde él nace, los que no lo entienden, los que lo rechazan. Después de haber pasado un tiempo en Cafarnaún y visitar estas aldeas de Galilea, predicando el Evangelio, sanando a los enfermos, Jesús vuelve a su pueblo natal. Pero no va solo, sino que va acompañado por un grupo de discípulos. La suya no es una visita de cortesía a su madre, que hacía ya meses que no le veía. No es una simple visita a los parientes, hermanos, hermanas, amigos. No, es un gesto cargado de significado. ¿Cuál es el significado de este gesto de Jesús? Para presentar a su antigua familia su nueva familia. Jesús va a su casa para esto, para presentar a su nueva familia, a sus discípulos. El rechazo que desencadena cuando Jesús, llegado el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, es un rechazo que luego va a tener sus consecuencias. Los problemas surgen en cuanto Jesús sale de su casa y hace pública esta decisión de crear una nueva casa, una nueva familia. El Evangelio dice que Jesús se dirigió a su pueblo. En realidad el texto original griego dice que se dirigió, la palabra es patrida, es la patria. La palabra patria tiene que ver con la palabra padre, en latín pater patris, la tierra de los padres. Ahí se dirige Jesús a su patria, a la tierra de los padres. Quizá esto nos dé pie a pensar en lo que significa actualmente en la comunidad cristiana la pastoral de conservación. La pastoral de conservación, así denominada por Medellín, también por Aparecida, es un modelo de evangelización en el cual se prolonga en la historia la mentalidad de la cristiandad, a pesar de haber sido radicalmente superada por el Concilio Vaticano II. El problema que más intriga a los compatriotas de Jesús no se refiere tanto al contenido de su enseñanza, sino al origen de esta nueva doctrina. No cuestionan la bondad de sus obras, sino su origen. Se preguntan, ¿son realizadas en nombre de Dios o como han insinuado ya los escribas que habían venido de Jerusalén, provienen del maligno? A Jesús no lo llaman por su nombre. Lo identifican simplemente por la profesión, carpintero.
una profesión que no era tan prestigiosa. Se trataba de alguien que no había llegado a tener un campo y entonces simplemente hacía trabajos para los campesinos. Esta es la profesión de Jesús. Y luego lo identifican por su madre. Lo normal era nombrar al Padre, pero pareciera que Jesús, con esta actitud, no honra la figura paterna, porque la figura paterna es la figura que representa la tradición. La actitud adoptada por los habitantes de Nazaret se repite también hoy. Y la pregunta es esta: ¿qué es primero? ¿Qué está primero? ¿Las costumbres o la adhesión a Jesús? La propuesta del Evangelio nunca puede estar en segundo lugar. Para muchos, la adhesión al Evangelio llegará cuando sobre tiempo. Para muchos están primero los principios de la moral corriente, los valores propuestos por la sociedad. Existe un pecado al cual se le llama el octavo pecado capital, que es el pecado de la asedia. La palabra asedia tiene que ver con acher, que es agrio. Así como el vino es dulce y es bueno, con el paso del tiempo se pone agrio, así puede suceder también con el corazón de alguien que en principio es creyente, pero que luego al dejar de cultivar la fe, se convierte en alguien indiferente y finalmente alguien que persigue a la comunidad cristiana. La respuesta que Jesús recibe hoy muchas veces es la misma que recibió en aquel momento de sus paisanos. Primero hay incomprensión y después finalmente hay rechazo. En la asedia se empieza por una cierta indiferencia de la fe. Se continúa con el rechazo de la fe y se termina con la persecución. Por eso la indiferencia no siempre es tan indiferente. Es ya el primer paso hacia lo que luego va a ser la persecución. Como ocurrió en Nazaret con la curación de algunos enfermos leves, también hoy pueden registrarse ciertamente algunos pequeños cambios. No sé, quizá un poco más de limosna, menos palabras ofensivas, pequeñas cosas de este estilo, pero no se van a registrar las grandes maravillas que debe producir el mensaje de Jesús. Lo mismo sucedió en aquel poblado. Algunas pequeñas cosas Jesús pudo hacer, pero no pudo hacer, dice el Evangelio, grandes milagros, grandes maravillas. Los signos sorprendentes de la presencia del reino de Dios en el mundo no pueden producirse donde la fe es insuficiente o donde está totalmente ausente. Jesús va a decir esta sentencia: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. El profeta es alguien que está en sintonía con Dios y por eso siempre va a realizar nuevas cosas. Por eso el profeta es alguien que siempre hará nuevas propuestas, buscará nuevas maneras de estar en relación con Dios. En el mundo, y más aún en el ambiente religioso, reina esta expresión: siempre se hizo así, siempre se hizo de esta manera. Cuando alguien propone algo nuevo, pone en crisis ciertas certezas. La novedad es mirada con sospecha, con miedo. Un cuento dice que le sorprendía al marido porque su esposa, siempre que hacía pollo al horno, le cortaba el traste al pollo. Y luego ponía el pollo al horno a cocinar, se comía el pollo. Al marido siempre le llamaba la atención esta cuestión. Un día le pregunta a la esposa: ¿por qué cada vez que comemos pollo al horno le cortás el traste al pollo? La respuesta de la mujer fue: no sé, mi mamá hacía así. Bueno, un buen día se encuentra con la suegra, este hombre, y le dice: dígame, ¿por qué usted, como lo hace también mi esposa, su hija,
cuando pone el pollo al horno le corta el traste al pollo. Y yo no lo sé, dice la mujer. Ya mi mamá hacía esto. Bueno, todavía existía la abuela, tenía más de 90 años, estaba viva, así que un día que este hombre la encontró, le dijo, abuela, ¿por qué es tradición familiar que cuando se hace el pollo al horno le cortan el traste al pollo? La abuela dijo, querido mío, lo que pasa es que cuando yo era niña éramos muy pobres, teníamos un hornito muy pequeño y no entraba el pollo. Así que siempre le cortábamos el traste para que el pollo entrara y de esa manera pudiéramos hacerlo al horno y pudiéramos comer. Cuántas tradiciones que se pasan de generación en generación sin ningún significado. Salir de la zona de confort, dar inicio a una propuesta superadora, abrir el juego de la mentalidad del crecimiento y del desarrollo, todo esto es lo que vino a hacer Jesús. La sociedad alternativa que Él nos propone vivir no coincide muchas veces con la lógica humana, no se acomoda a las tradiciones, sino que, contrariamente, va de la mano de aquello que realmente planifica el corazón humano. Y lo que hace pleno el corazón humano, eso es lo verdadero. La búsqueda de la felicidad en el corazón humano siempre tendrá que ver con una verdadera búsqueda de la verdad. Hasta la próxima.